Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de Wilfredo Alemany. Wilfredo Alemany es periodista y actualmente es director de comunicaciones, de comunicación estratégica del proyecto de Punta Catalina. Empleo difícil que se ha buscado ahora Wilfredo. Wilfredo, el proyecto es defendible. El proyecto de Punta Catalina Sí. no solo es defendible, sino que está casi listo ya. Ese proyecto va dentro del calendario que se aprobó y se contrató para, vamos a decir que para mediados del año que viene ya estará encendido sus dos plantas. Bien. El proyecto tiene particularidades que ningún otro proyecto reúne, ni ha reunido. Uno es una obra que produce energía que el país necesita y que de eso se puede hablar sobre costo, medio ambiente. Si todo el tema energético es un mundo aparte. Si se entra como un contrato del Estado, independientemente de la obra, es un contrato que el Estado se abocó a promoverlo y a terminarlo. Ese es otro tema. Y el problema político, que es un problema serio que ha ido hasta llegarse a decir que eso podía producir hasta un cambio de gobierno en República Dominicana. Algunos se han atrevido a proponerlo. Tenemos un político ex candidato presidencial que habló de renuncia del presidente de la República por esa razón, y otro joven que habla de que hay que hacer un consejo de Estado aquí. Sí. Vámonos por partes. Como proyecto energético, los puntos son: número uno, medio ambiente. Ya con las declaraciones del presidente de Estados Unidos que reivindica el carbón, eso bajó un poquito. Y la ubicación de que está en unas tierras que no son propiedad del Estado. Lo del precio, nos vamos al contrato. En esas dos objeciones, ¿qué ustedes responden? Bueno, el tema del carbón, antes de que Donald Trump dijera lo que dijo, realmente ese tema había sido satanizado, pero luego que se entra en discusión a fondo del tema, realmente el carbón, que es el mineral infinito, que eso no se va a acabar, eso es como el agua de mar, y eso lo dicen los expertos, era la garantía de que no solo en República Dominicana, sino por toda la zona y en los Estados Unidos se use el carbón. En Estados Unidos ahora mismo se está usando entre el 39 y el 43% como fuente de energía el carbón. Claro que con las nuevas tecnologías, el daño que podía hacer en un momento los fósiles y todo eso se ha ido reduciendo, porque esa planta es una planta súper moderna, donde el carbón no se ve y llega desde el puerto mismo, que hubo que construirlo porque ahí no había donde se podía parquear un barco. Sin embargo, se construyó el puerto, ya prácticamente eso está listo, para no solo darle el servicio de que desde ahí mismo, donde se toma el carbón, que se manda cerrado y llega al sitio donde se va a consumir, nada de eso se ve ni sale afuera. Por demás, tiene la chimenea más alta que se conozca en toda esta región, es decir, que los residuos serán menos. Y además, fue ratificado por organismos internacionales y por los bancos el tema de la sanidad ambiental. Y los bancos piden condiciones de medio ambiente. Claro que sí. Principalmente los bancos europeos. Todos los bancos grandes que van a prestar su dinero verifican, y de hecho tienen en el lugar, tienen los veedores de eso. O sea, que no es simplemente que eso esté en un contrato, sino que le dan un seguimiento cotidiano a lo que es la implementación de montar esto como Dios manda, o sea, como se contrató. Hay supervisores. Y de eso dependen los financiamientos. Por demás, Punta Catalina, que es la obra más grande que ha construido el Estado Dominicano en términos de inversión, de precio, con el menor financiamiento, porque hasta ahora todo se ha hecho fundamentalmente con los recursos públicos. Volviendo al tema de las objeciones, cuando te dicen a ti
que el gas natural, que es el ideal, no lo pueden garantizar el tiempo que se necesitan a los precios actuales. Y además el costo de transporte y de adecuación es muy costoso. Sí. Y aunque tú uses ese argumento, el otro no te lo acepta. Bueno, la 27 de febrero, cuando la comenzaron a construir, casi nadie la aceptaba. Decían que eso iba a ser una autopista Suntuaria. en el centro exacto de la ciudad, que iba a morir muchísima gente por la velocidad que iban a llevar. Y bueno, eso se estuvo objetando hasta que ya la gente se le olvidó eso. El metro mismo, también, cuando se anunció ese metro, las teorías que uno escuchaba, y a veces uno hasta las repetía, sobre... Pero tú eras de los que atacaba, ¿eh? Sí, claro. Porque uno, bueno, desde el punto de vista político, uno estaba en la acera de enfrente y entonces empezaba a encontrar dónde puede uno criticar esto, que es el esquema que usamos y usan los políticos, de buscarle qué es lo que tú puedes atacar del otro, aunque al final tú lo asumas y cuando cambie de lugar dice, no, yo lo voy a hacer mejor. Es decir, las grandes obras, las grandes inversiones que tienen un impacto en la sociedad y que pueden redituarle beneficio al que está en el poder, que es el caso. O sea, ¿cuál es el miedo mayor que tienen, metiéndonos un poquito en la política? El tema de que Punta Catalina salga bien, que le enciendan como un vehículo moderno y nuevo, que entra en línea seguido, tú sabes de eso, que no es una cosa que tú vas a esperar 3, 4, 5, 6, 10 horas para que entre, no, esa entra como un carro, tú la prendes y va a entrar rápidamente. Entonces, dime algo. Perdón. Si tú me puedes informar algo. Sí, pero déjame terminar esta idea. Si tú te quedas con los argumentos políticos, tú crees que hay una catástrofe y resulta que al final los mismos que lo están criticando saben que cuando esa obra entre en función, que va a reformar el sistema eléctrico nacional en sentido general, le va a dar más seguridad al sistema, lo va a hacer más competitivo, lo va a hacer más barato la venta de energía, todas esas cosas. Dicen, pero eso sí ocurre, este presidente se va a querer reelegir porque le va a ir muy bien, pero te dan ese argumento y no está descaminado, porque el tema de la reelección es un tema interno dentro de lo que es la lucha política en todas partes. Fíjense lo que está pasando en América Latina ahora mismo con el tema de que todo lo que está... La pregunta mía es, ¿cuál es el tipo de enfriamiento que lleva esa planta? ¿El tipo? De enfriamiento. Bueno, el que le corresponde como una planta de estos tiempos, donde hay una tecnología moderna que entra. Esa es la primera planta después de 100 años de construcción de Stanley Consultant, que fue la que diseñó la planta. Entonces, ellos tienen 100 años fabricando, esta es la 101. Y ahí está toda la tecnología moderna a la que se ha llegado, que permite decir que es amigable con el medio ambiente, que es una de las críticas que originalmente se hacían, diciendo no, que es el carbón. Y la gente pensaba, mucha gente, que era inclusive carbón vegetal y no carbón mineral. En la medida en que se ha aumentado la discusión con el tema y se va descubriendo que realmente ese demonio que veían y que atrás del carbón no es cierto. Pero los agitados funcionan a carbón desde tiempos inmemoriales. No, y en Estados Unidos, óyeme, el 43% hoy de la alimentación de energía es con carbón. Y Estados Unidos ha sido muy cuidadoso. Naciones Unidas puso una serie de, organismos de Naciones Unidas, una serie de condicionantes para el uso del carbón y establece cuáles son los límites. Y Punta Catalina llena con creces las exigencias. Ellos mismos están sorprendidos, o sea, los organismos internacionales y los bancos que han prestado dinero, siguiendo los parámetros, que es posible nosotros podemos optar por bonos verdes. Oye, ¿dónde estamos? Por bonos verdes, por lo que es el cuidado del medio ambiente y lo poco que eso puede afectar al medio ambiente. De manera que esa parte que ya pocos la mencionan, cuando van a los medios y lo critican, pocos mencionan el tema del carbón, porque cuando se fue allá y se ve y lo ven los técnicos, dicen, mejor no hablemos de eso, porque eso no va a afectar como estaban pronosticando. Y ahora lo que hace Donald Trump cuando dice que eso es un mito que tiene, creo que exagera, como muchas otras cosas que él está exagerando, pero por lo menos ya eso no se ve como el peligro de contaminación, donde la gente iba a morir por toda una historia como macabra que se contaba. Sí, Wilfredo, pero tenemos unos antecedentes de
un depósito de residuos de carbón importado inclusive, que afectó y causó mucho revuelo, y dice que hasta problema de la salud, que fue el ROCAS que trajeron. Entonces, ¿qué se ha trazado en cuanto a política para disposición final de los residuos de carbón que procese la planta? Bueno, ya incluso hay empresarios del área del cemento que han ido, están explorando, prácticamente van a comprar muchos de los residuos que hay allí, que se le van a agregar a la fabricación, a las fábricas de cemento. También eso es un tema técnicamente definido, y todo lo demás que hable del daño que eso puede hacer está dentro de la propaganda. Pero en términos técnicos, eso va a ser utilizado como van a ser utilizados el puerto, que permite barcos de alto calado allí, 2 simultáneamente, porque como ese puente se construyó hacia adentro del mar y no era paralelo. Va a tener otro uso que no sea solamente para descargar carbón. Claro, se puede traer todo lo que se quiera por allí. O sea que esos son beneficios colaterales, además de los residuos de lo que tú estás hablando. Seguimos hablando con Wilfredo Alemany, quien es el director de comunicación estratégica de Punta Catalina. Después de tratar el tema de la planta como proyecto energético, vamos a hablar sobre el contrato que el Estado ha realizado con la firma Odebrecht y con otros subcontratistas. ¿Cuál es el mecanismo cuando vino la decisión política de hacer una planta que tenía más de 8 años pendiente? Y que, por cierto, estamos viendo que cualquier argumento no vale. Si tú dices que está sobrevaluada, el otro dice que no está sobrevaluada, no se puede hablar. Se ha determinado claramente que hay personas que dicen, yo lo ofrecí por 900 millones, pero cuando vas a la licitación, ves que esa persona lo que ofreció fue 2.300 millones y está diciendo que ofreció 900. ¿Cuál es la realidad del contrato? ¿Cómo manejó el Estado eso? Sí, bueno, se hizo una licitación, como se sabe, con lo que significaba adjudicar la obra, y eso tiene una ventaja que es lo de llave en mano. Es decir, ustedes hagan su presupuesto en función de lo que es la competencia que se dio, la licitación. El que ganó muy separado del segundo lugar, y los elementos que se tomaron en cuenta para darle participación a los que iban a fabricar o querían optar por fabricar la planta, se establecieron primero en términos técnicos, no en términos de dinero. Es decir, al que supla tal cosa, porque quien diseña la obra, arquitectónicamente hablando, Stanley Consultant, una empresa americana que tiene, le comentaba ahorita, más de un siglo fabricando plantas y dando asesoría en esa materia. Entonces, los que cumplían, sin saber quién era que participaba, porque eso era a la cieguita, es decir, no se sabe quién es que está haciendo la oferta. El que llene estos requisitos, lo va llenando y lo va cumpliendo, bueno, puede participar. Resulta que solamente una pudo llenar los requisitos, que fue Odebrecht, junto con la empresa italiana y con la dominicana Estrella. Entonces, cuando se revela esto, es porque esa empresa cumplió con los requisitos. Había una que decía, la que quedó en segundo lugar, que estaba muy lejos en términos de cumplir con los requisitos del que diseñó la planta, que es Stanley Consultant, y decía, no, que nosotros no podemos suplir tal cosa. Bueno, pero eso es vital, porque eso está dentro del parámetro en el que usted puede participar. De manera que eso fuera, cuando se saca de la discusión politiquera y todas esas cosas, callejera, eso está estrictamente cumplido y verificable. Eso lo dirigió la CDE, que es la dueña de la planta, el Estado dominicano. Bueno, y con eso se trabajó. Esa planta, que cumple todos esos requisitos, cuando se va a la parte económica de cuánto cuesta eso, bueno, pues ahí se empiezan a hablar de los precios, de lo que habla Julito, de los costos de la obra. Bueno, si usted cuando hace su cálculo dice, esto es lo que yo cobraría, y eso se evalúa y se concede porque llenaba los requisitos, aparecen esos cuentos de camino, que yo creo que el término cabe,
de decir, pero yo la puedo hacer en tanto. Bueno, pero usted ni siquiera clasificó en términos técnicos para poder optar, ahora no puede decir que usted la va a fabricar. ¿Qué hay con lo de planta? Todos sabemos, hay muchísimas marcas de vehículos. Vamos a tomar el ejemplo de los vehículos, de los carros. Todos los vehículos tienen 4 ruedas y una de respuesta. Pero no todos son iguales, aunque lo parezcan. Incluso dentro de una misma marca hay diferentes tipos de vehículos. Vamos a decir, la Toyota fabrica como 20 tipos diferentes de vehículos Toyota. No es igual uno que el otro, son diferentes y cuestan diferentes. Y eso mismo pasa con las plantas. Una planta con esas características, con esas condiciones, con lo que República Dominicana quería como planta, quien clasificó fue una sola empresa. Por lo menos ese grupo empresarial que al final la ganó. Entonces, decir que la hacen en 900, dice que unos chinos la fabricaban, bueno, una fábrica china no es lo mismo que una fábrica americana. Eso está claro. Como en un momento dado, los japoneses se le fueron adelante a los norteamericanos en la fabricación de vehículos, esos vehículos grandes que tenían los norteamericanos de mucho consumo. Bueno, los japoneses fueron perfeccionándose en la tecnología y competían en el propio mercado americano con ventajas, hasta que Estados Unidos se fue adecuando y entró en la competencia. Ya sabemos que ese mundo se revolucionó de una manera extraordinaria. Entonces, en el tema de la fabricación, cuando se habla de plantas, no se pueden hacer comparaciones de cosas que son iguales en el género, pero diferentes en términos de su estructura, de su composición, del tipo de cosas que tú estás comprando. Esa es una planta, se puede decir de lujo en el buen sentido. Es una planta moderna, una planta con todas las actualizaciones de la tecnología que va cambiando, y eso te lo demuestran muchas otras pruebas que se hicieron. Por ejemplo, se menciona... Aquí nadie quiere los carros chinos, yo no sé por qué quieren una planta. Aquí nadie quiere los carros chinos. Bueno, no sé hay muchísimos productos chinos en el mundo. ¿Por qué quieren una planta china? Claro, compiten en un nicho del mercado X, pero no, usted no puede aparecer de que yo tengo una planta aquí, porque la planta se fabricó en función de un diseño que previamente se sabía cuál iba a ser el resultado. Y los chinos, incluso los que participaron luego, felicitaron a los que ganaron, se pusieron a disposición, y ellos andan rondando por América Latina buscando inversiones. En Guatemala, por ejemplo, instalaron una que, eso era lo último, salió de que más barata. Bueno, ¿qué pasó con esa planta? Que esa planta, en un momento dado, estaba como esos burros que tú le das palo y no se mueven. Ay. Y hubo que llevarla a la China, sí. Repararla y volver. El costo solo de llevarla y volverla a traer, no lo podemos ni siquiera mencionar. Entonces, por eso decimos, no podemos hacer comparaciones de cosas que no son iguales. Nadie compitió más allá de lo que ya se conoce, que se pasara o que fuera ventajoso para superarlo a los. Sí, pero yo tengo mis dudas. Gente que tú tienes que reconocer que son capaces, el interés de haber, por ejemplo, no ganado el concurso, le produce tanta vehemencia para insistir tanto en que está sobrevaluada, porque es que la palabra sobrevaluación ha permanecido todo el tiempo. Claro, pero cuando uno identifica quiénes son los que lo hacen, en ese territorio cambian muchísimo, no son los mismos. Yo veo algunos técnicos que van a la televisión, y cuando tú ves la crítica y tú vas hablando del hilito, encuentras que detrás de eso hay alguien que está compitiendo porque le den la dirección técnica del partido X. Y no voy a mencionar ninguno para que no entremos en la política por allí. Pero tú ves la oferta. Entonces a él no le importa decir cosas que parecen técnicamente viables. Lo que está buscando es ganarse una posición dentro de un partido que pudiera ser el poder dentro de un tiempo. Y todos esos rejuegos políticos se ven. Cuando uno ve las argumentaciones que dan, tú dices, ven acá, pero tú sabes que eso no es así. Sí, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Depende. Por ejemplo, hay una persona que se llama Raúl Cabrera. Raúl Cabrera perdió la licitación. Te dice que cotizó a un precio, pero cuando tú vas a la licitación ves que ese no fue el precio que él cotizó. Pero entonces el abogado de él que impugna eso, yo lo veo marchando con los verdes, ¿verdad? Y es del comité gestor, es decir, pero eso es ese caso. Pero tal vez buscaba alguna compensación, buscaba. Yo creo que alguien dijo aquí, sí, usted trajo, que él buscaba una compensación que no se la dieron. Doctor. ¿De cuánto yo tengo la megavatios estamos hablando?
Bueno, de 300, cada una de las plantas, 300 y algo, contando lo de que se pierde en línea, son de 325. 325. Son 600 entre los dos. Sí, entre las dos. Yo soy de un campo muy lejano que dice, del sur, que dicen que cuando el río suena es porque agua trae. El agua puede ser limpia o sucia. Sí. Y también, mi abuelo una vez me dijo que el caballo se amarra donde diga el dueño aunque se decocote. Le digo esto porque usted ha planteado varios elementos con relación al proyecto, incluyendo el aspecto de la licitación y el aspecto de la sobrevaluación, que son dos cosas diferentes. En una, lo decía el doctor Jacín esta mañana, que es posible hacer una licitación aparentemente transparente. El detalle está en los términos de referencia, cómo hacerla para que encaje solo en la empresa que me interesa. Y parece que aquí ha habido una constante en eso. Observemos que los últimos 15 años aproximadamente hay una única empresa que ha ganado todos los concursos en la República Dominicana, o por lo menos lo de mayor importancia. Y eso tiene que llamar a la atención, sobre todo en el momento que vive esa empresa y que ha confesado cómo operaba para alcanzar el beneficio de las contrataciones en los diferentes países. Y yo creo que, tal como usted planteaba, hay aspectos técnicos que habrá que esperar justamente los resultados de esas investigaciones que habrá de hacerse, tanto con relación a la sobrevaluación como con el tema de lo nocivo que puede ser o no el carbón mineral, que es uno de los aspectos que se ha estado planteando. Y creo que no es justo plantear que ha habido una satanización total de la obra. Hay dos aspectos. Primero, todo el mundo reconoce que es importante y que el país necesita generadores de esa magnitud. Se han cuestionado dos cosas: el tipo de combustible que va a utilizar, y ahora el tema de la sobrevaluación y el tema de la licitación. ¿Cómo se pudo haber acomodado para que yo calificara y ganara? Ok, mira, eso es importante lo que tú estás diciendo, pero cuando se habla de sobrevaluación, ¿es con relación a qué? ¿Está sobrevaluada sobre relación a qué? Tú tienes que homologar los que van a participar en una competencia y ver entonces, en función de si todos llenan esos requisitos, por qué hay algunas que son más caras que otras. Por ejemplo, dentro de eso, de que quede de las más caras, no es de verdad que de las más caras. En las que entran en competencia igual, en términos de la capacidad de producción, en términos del diseño y todo eso, Punta Catalina queda en un ranking donde hay como 15 empresas, está a 3 del último lugar, en términos de costo, de bajo de costo, no de alto, sino de bajo. Y eso está publicado. Entonces eso no es un misterio. Por eso, cuando hablamos de sobrevaluación, tenemos que decir con relación a qué parámetro podemos decir que está sobrevaluada, cuando eso se licitó y se le puso un precio, y ese precio tiene que terminar así. Es decir, no lo puede decir, pero espérate, que yo no calculé tal cosa, como hicieron muchas empresas de las que participaron o pretendieron participar, pero decía, que yo no lleno ese requisito. ¿Por qué participaban? A ver si podían vender y asociarse con otros después. Pero cuando se abrió, por ejemplo, la segunda oferta, estaba años luz en términos de cumplir técnicamente con ella. Ahora, cuando fueron a los precios, la diferencia no era mucha, pero le faltaba el motor. Es decir, que cuando uno entra en ese tema y el que se pone a documentarse bien, encuentra eso que yo estoy diciendo. Y ahí es que viene esa discusión, que yo digo que es una discusión política, de la sobrevaluación, pero hasta ahora no se ha podido demostrar, y no es porque no se haya discutido. Cuando usted habla de sobrevaluación, ¿a qué usted se refiere? Y empiezan a buscarle las 5 patas al gato y descubrimos ahí, que esa es China. Sí, la China no cumplía con los requisitos. Y hay ejemplos de esa China que desde que la prendieron, le entró un teque-teque y no pudieron usarla. Y cuando se mandó a reparar, se llevó y se trajo, los costos se le dispararon. Entonces, esa planta, es una hipótesis que yo planteo en base a lo que conozco, quizás no se dio eso que tú dices, de que se colara a alguien que ha ganado todos los concursos, porque ahí había una empresa americana, Stanley Consultant, que fue la que diseñó la planta y que supervisó en términos técnicos que se cumpliera con ese diseño arquitectónico, igual que cuando se va a hacer un edificio, y la avaló. Se estaba jugando su nombre
Y ahí está. Y ha reiterado, la última vez que lo hizo hace como 2 semanas o semana y media, que hizo una rueda de prensa, porque la llamaba el equipo que preside la comisión que designó el Ejecutivo. Investigación. Y habló sobre eso y dijo, esa planta está dentro de los parámetros de su costo. No es cierto que está sobrevaluada. Y además hicieron una exposición ellos sobre el tema de la corrupción de Odebrecht. Y uno de los participantes allí, de Stanley Consultant, señaló el valor que tenía para ellos la lucha contra la corrupción y dio datos sobre cómo ellos participan a nivel global en discusiones de ese tipo cuando lo llaman para consultarlos. Y ellos dicen, esa planta está dentro de esos parámetros. Y ustedes saben lo que significa para una empresa norteamericana verse vinculada con cuestiones fraudulentas. Al mismo Odebrecht, que en Estados Unidos tenía obra, terminaron sus obras y han sido contratados de nuevo. Ellos lo han sancionado en términos donde duele el dinero. Y lo sancionan por eso, pero no lo cierran como opción para construir. Ellos siguen construyendo en Estados Unidos. Y ahora lo hizo Brasil también, que está tratando de, para que la empresa no se vaya a pique, que genera muchísimos recursos, establecerle determinados controles y sancionarla con respecto a cosas específicas. Pero no podemos comprar eso así en general, decir es una empresa que confesó sus pecados, ahora nada de lo que haga sirve y todo lo que toque está dañado. Bien. Hablamos de la planta desde el punto de vista energético, hablamos desde el punto de vista de contrato del Estado, nos falta ahora desde el punto de vista político. Bien, seguimos hablando con Wilfredo Alemany y pautamos 3 temas. Uno sobre la necesidad comprobada de que República Dominicana no puede continuar ni hablar de desarrollo si no tiene energía, pero además tiene que tener una energía a un precio razonable, que esa energía no resulte que sea motivo no de desarrollo sino de retraso del desarrollo del país. Entonces ya Wilfredo habló de ello. El otro tema es el contrato de una obra millonaria, quizá la obra más cara que ha hecho el gobierno dominicano en su historia, y que se puede prestar a que cualquier pequeña diferencia resulte mucho cuando se hable de comisiones o de corrupción. Y finalmente está el costo político, que yo quisiera aprovechar al amigo Wilfredo para confesar, y lo confieso, que yo estoy íntimamente convencido, que puedo estar equivocado, pero estoy convencido de que hay sectores políticos en República Dominicana que quieren aprovechar esta situación para lograr objetivos políticos, pero que no son sencillamente el deterioro de un gobierno para poder lograr en un futuro que ese gobierno o ese partido no continúe en el poder, sino que nosotros tenemos ya experiencia que la noche del 30 de mayo un grupo de patriotas interceptó a Trujillo y terminó un régimen. Un solo día, una sola noche, posiblemente en 10 o 15 minutos terminó un régimen de 31 años. Otro día, un grupo de personas, una noche, pues se puso de acuerdo y desplazó el primer gobierno democrático de República Dominicana, en una mezcla de intereses económicos y políticos militares. Otro día, en una locución de radio, pues se terminó un régimen de facto que fue el triunvirato. Y yo tengo la íntima convicción de que el otro tiene que demostrarme que no es así, de que hay sectores políticos que independientemente del costo, independientemente de que hay un señor que no quedó herido porque perdió un concurso después de 6 años, 8 años, que él entendía que tenía ese concurso seguro y que hizo muchísimas gestiones con el presidente anterior, que no la vamos a tratar ahora. Bueno, sencillamente, como dice el campesino, se le fue la lisa después de Segura. El tema es que, vuelvo y te digo, estoy convencido de que hay sectores políticos importantes
que verían muy bien que así como el presidente Lugo o la presidenta Dilma Rousseff o el presidente Zelaya tuvieron que dejar el poder porque se hizo insostenible y le demostraron que constitucionalmente ellos no debían seguir el poder, posiblemente haya gente que entiende que Danilo Medina no es que se va en el 2020 o que no se va a poder repostular, sino que quieren que se vaya ahora, que renuncie y se vaya. Y están usando esos argumentos y que te niegan cualquier cosa. Todo eso que hemos dicho, que tú dices, es que los mismos americanos están ahí adentro. Entonces, cuando tú oyes eso, que ese no es el contrato normal y la no aceptación de nada a cambio de que este gobierno cese y este partido se vaya. Bueno, planteado. Tú puedes hablar de política. Porque sí, no, de acuerdo. Pero en esa explicación yo le hago un adendum y digo que aunque no se... Los adendums son peligrosos. Sí, por eso lo estoy mencionando. Sí. Que aunque no se dé exactamente como tú dices, pero se puede dar en una modalidad, la modalidad siguiente. Ok, si se entrega la planta a tiempo y eso se prende, obviamente que a Danilo Medina, con la popularidad que aún mantiene, no obstante estar mal, en términos políticos, se podría plantear el tema de la reelección. Yo estoy seguro que eso puede pasar. Pero lo otro, bueno, está bien, para que no se pueda reelegir, también podemos dañarle la inauguración de la planta, moverlo un poquito más, sí. Y el que llegue, que ya no podría ser porque no se podía reelegir porque no logró retardar eso. La cosa. Exactamente, el que llegue no sea él, sino el otro. Y ese, sí, entonces sí, ya se cosecha eso, sí. Y cosecha los beneficios de prenderlo. Y él no puede capitalizar el encendido. Eso es lo que yo pienso, porque eso ya lo he oído y esto es lo que digo, esto que estoy diciendo ahora. Es decir, puede haber esa conspiración, no con las características que hubo en el siglo pasado, que está ahí, de los asesinatos de los presidentes, sino ese tipo de jugarreta en el cual te ponen una cacarita y tú rebalas y dices, ay, ven, te van a ayudar, pero ya te caíste. Es que hay un decálogo de ese sector y que dice, no acepten nada de este tipo, no acepten nada, en lo ambiental sigan hablando de carbón. Claro, pero él ha demostrado, Danilo Medina, que no se deja espantar de fantasmas. Ha enfrentado poderes aquí que no se atrevían ni siquiera a vetar un código que se supone debió apoyarse. El tema, por ejemplo, del aborto. Sí. El presidente anterior de su propio partido no se atrevía a enfrentar a la iglesia. Sin embargo, esto lo ha enfrentado 2 veces, en la línea de que se apruebe como debe ser, como pregonan los movimientos feministas. Óyeme, tú has tratado el tema más difícil, a pesar de que el sector en el fondo tiene un común denominador, que es el grupo de participación y de USAID, que son los que están dirigiendo ese proceso. No importa que él haya hecho ese pronunciamiento, o no importa que el país esté lleno de haitianos, eso no importa. A ellos les interesa una sola cosa, el poder político. Pero eso pueden entrar dentro de la adendum. Por más que lo complazcan, eso entra dentro de la adendum, pero que hay otros que no necesariamente exacto. En la adendum. Eso es así. Eso es así. Eso no está en el adendum. Mejor dicho, eso pueden caber en el adendum, de que las cosas se hagan, pero que él no siga. Y asegurarse que va a ganar otro que no va a ser de su partido. Sí, pero yo creo, doctor, y reitero, que no se puede limitar el tema de la lucha contra la corrupción, dirigirla como que es un plan, le reitero, en contra del presidente Danilo Medina. Yo creo que eso no es sano, no es correcto. Yo no niego que haya personas que tengan eso, pero yo no creo que el objetivo fundamental de este movimiento sea desplazar en este momento pero no lo descarte, a Danilo. Doctor, No lo que no puede ser, no dudo que haya personas, pero plantearse que el objetivo de ese movimiento es ese, yo creo que es una carga muy pesada. Entonces parecería que sí se está viendo fantasma, eso que usted dice que el presidente no ve. Si vemos que esto es parte de una conspiración y no una realidad que ha estado golpeando al país desde hace tiempo, que se hartó virtualmente de una actitud pasiva y cómplice de nuestras autoridades con respecto al tema corrupción y la impunidad en el país. Yo creo que trasciende eso. Cuando tú haces un análisis de ese tema en términos políticos, en la coyuntura, resulta que dentro de los verdes se hizo una encuesta
por lo menos yo conozco 2. Y milagrosamente Danilo Medina, dentro de ellos, queda muy bien colocado. Yo lo he dicho, que hay gente que votó por Danilo Bien, que están en contra de corrupción. Pero también hay otros que no le importa lo verde, ni mucho menos, ni ningún color, sí, y que sí pudiesen estar moviendo lo que dice Julito. Pero él tiene un plan B, que yo creo que yo no lo había tomado en cuenta. Dice, está bien, no nos lo podemos llevar porque va a inaugurar, pero si lo retrasamos no sería malo, ¿verdad? Yo pienso que eso tiene sentido que político. No es que tú estás obsesionado con... Porque ¿quién va a estar opuesto a una lucha contra la corrupción? Un pueblo que está cansado ahora tiene que tener un principio y un fin. Ya llegó el fin ahora. El fin se va a llevar a todo el mundo. Va a cargar este gobierno con una carga que viene desde ¿cuándo? Porque tú coges la misma Odebrecht. Nosotros ya el galillo nos duele. 15 años tienen trabajando aquí. Y se van a llevar a Temer también, el presidente brasileño. Se lo llevan. Temer va para afuera también. Sí. El presidente brasileño. 15 años. Ahora, ellos se van no sin razón. Ahora, no, obviamente. Pero nadie le ha quitado razón. Exactamente. Doctor. Nadie le ha quitado razón. Claro. Porque Incluso si lo de usted aquí se pone a ver, yo no creo que los políticos tengan que haber sido canonizados previamente. Sí. No necesariamente le exigen como prerequisito ser santo. Ahora, si tú lo coges a todos, desde Cardoso, porque Cardoso, todo el mundo le saca su comida aparte, Cardoso cogió el teléfono y fue el primero que llamó a llegó. Hipólito. Llamó a Hipólito. No, llamó a Hipólito no. Ellos llegaron a un acuerdo. No fue una llamada aislada y una pena, no. Sobre cómo iban a trabajar esas dos empresas aquí. A gestión oficial de la embajada. Entonces, 15 años. Cardoso, Lula, Dilma y ahora todos involucrados en ese proceso, todos. Y aquí, Hipólito, Leonel y Danilo. ¿Verdad? Los tres. No sumemos los... comisiones y legisladores que durante ese tiempo me recuerda mucho cuando vino el movimiento revolucionario 14 de junio, y no quiero que me confundan en eso, que le dijeron a Fefe Valera, óyeme, la única forma que nosotros podemos salvarnos es si tú metes a todo el mundo. Ah, sí. Yo usé ese símil, yo lo usé el otro día, no te había oído. Que yo usé ese símil el otro día y no te había oído a ti. Coincido contigo en que metan a todo el mundo para que a todo el mundo para que dejen. No. Eso es porque así. La corrupción tiene su nombre. Oye, Julito, ahora se está esgrimiendo lo de Robespierre puede venir. ¿Entiendes? Entonces hay que estabilizar porque esto se va a ir. Ya están planteando en Brasil que hagan una amnistía. Porque si siguen por donde van, se le va a derrumbar el sistema. Pero Perú lo ha parado. Pero esa es una iniciativa del PT, del partido de Temer, que son los que tienen la mayoría de las responsables sometidos. Ahora, yo le voy a poner la cosa y ahora usted va a ser el entrevistado, doctor. ¿Cómo es que debe de ser? ¿Preso todo el mundo? Yo he dicho, doctor. Yo quiero saber. Las normas están establecidas. Lo que digo, el que tenga responsabilidad todos tiene que ser sancionado. Todos tienen responsabilidad, menos tú y yo. Menos tú y yo. Yo le dije a Machi que a mí no me van a mencionar. Pero oye, están poniendo. Oye, lo que están planteando, se está planteando. En es que nada hace, nada lo mencionan, doctor. Son muchos países que están. Oye, lo que se está planteando, señores. Vamos a hacer una nitidez, vamos a declarar. El dinero que se le da a los partidos no puede entrar como si fuera una coima. Entonces, pero espérate, porque todos, incluyendo a Kuczynski, han recibido. ¿Sabes lo que es Kuczynski? Han tenido que recibir dinero para hacer sus campañas y eso se entiende como político y que eso no es corrupción. No, porque el tema no es solo la aportación, es lo que viene después de la aportación. ¿Cuál es el comportamiento que tiene que asumir ese gobierno con respecto a esa empresa que le facilitó recursos? Porque yo decía al doctor, no es malo que un presidente salga por el mundo a promover la inversión de las empresas de su país. Eso no es malo, eso es bueno. Lo malo es que detrás de eso que se beneficie de eso. Haya un pago. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Señores, eso es lo que uno critica. Se acabó el programa. Wilfredo, tú tienes la íntima convicción que independientemente de que tú trabajando en un contrato con Punta Catalina, tú estás defendiendo una causa justa. Por eso entré. Cuando me llamaron,
me llamaron, yo no estaba buscando trabajo, porque yo tengo trabajo, siempre. A mí me llamaron y me dijeron que si yo podía asumir esa posición. Y me dijeron, quien te recomendó dijo que por favor no le diga que no. Y cuando me dijo quién era, yo le dije, bueno, yo no le puedo decir que no a priori, pero yo quiero conocer el expediente. Y me dieron una cosa así, y yo me pasé una semana que no salía de mi casa, estudiando todo esto. Y cuando le dije, sí, yo lo voy a aceptar, es porque yo digo que me la podía jugar, viendo todos esos elementos que yo he puesto aquí. Y me pasó, la otra vez que me pasó algo parecido a esto fue en la Junta Central Electoral, cuando se decía que la cédula no valía un chele, que eso no servía, y ahí había una cosa parecida a la que tú definiste ahorita también. Por eso yo digo que siempre hay que dar un margen de que si se da, bueno, o sea, pero no lo vamos a trabajar eso, la conspiración, pero se puede dar. Y yo recuerdo que yo tenía mi programa en la mañana, yo saqué la cédula, la metí en un vaso de agua, porque decían que la cédula se borraba, que no servía, alrededor del tema de que aquí no hay cédula, no puede haber elecciones. Y yo cogí después al final, 10 minutos antes, con mi pañuelo y le di un sobe a la cédula y la mostré, no se borraba, era mentira. Me llamaron de la Junta y me dijeron que si yo quería asumir la dirección de comunicación, y yo le dije, también le puse condiciones, pero al final me metí ahí y hice el trabajo que yo creo que se parece mucho a lo que estoy haciendo ahora. Ahora, esta situación, no solamente la de Catalina, sino lo de Odebrecht, de los últimos 15 años, la forma en que se manejó la política, el huevo eclosionó y nos dimos cuenta del pollito que estaba adentro y de que no era pollito, sino que era un ave de rapiña. El tema es el siguiente. Tú tienes, como ya tú tienes mucho tiempo ejerciendo el periodismo, la convicción de que esto va a marcar una etapa diferente, independientemente de los... Vamos a suponer que no haya lista, que no vengan los corruptos, que no se mencione, que no caiga nadie preso, que termine Catalina, que prenda como un Cádila. Pregunta, independientemente, ¿este proceso va a cambiar algo el ejercicio político en República Dominicana? Yo creo que lo que está ocurriendo no es aquí solamente, y ustedes lo han visto, es en América Latina y en parte del mundo. Pero vamos a quedarnos en América Latina. Ese dinero que ha corrido es el sostén del clientelismo político de un Estado que no ha logrado dar el salto que dieron lo que hoy son países desarrollados, altamente desarrollados. Es decir, que el Estado sea más fuerte que los partidos. Y esa situación se ha financiado durante muchos años con ese dinero que hoy se llama Odebrecht, en otro momento se llama Estado, en fin. No es verdad que Odebrecht solo, como un llanero solitario, montó esa estructura que ha durado tanto. Porque ahí, dentro de todas esas instituciones de los estados, estaban los beneficiarios que pasaban para adelante y repartían. Entonces, si el Estado no se hace... ¿Ah? Contó con presidentes. No, a todos. Lo que pasa, entonces Wilfredo, yo digo que ese es el Wilfredo, capital... que yo no sé si tú tenías conciencia política, porque en el 63, cuando tú cogías el golpe de Bosch, tú te encontrabas que a todo el que pasaba le decía, tú también financiaste, tú ayudaste, no, porque tú eras militar, pero ahora está pasando que el grupo de Félix Bautista le pasa recibo a Danilo y le dice, tú eres presidente por mí. Los empresarios de aquí le dicen, nosotros dimos. El PLD le dice, sin nosotros tú no hubieras ganado. Odebrecht fue que pagó. Uy, yo creo que ese gobierno Bueno, lo que pasa que... el Estado, de que los recursos del gobierno claro, fueron lo que... Lo que pasa es que antes el comunismo le metía miedo a todo el mundo, como verdad o como excusa, y entonces en ese sentido todo vale. Ahora... Entonces la corrupción es lo que está de moda. Ahora mismo la lucha el comunismo y el imperialismo no. Sí. El imperialismo no. No, pero lo que era dominante en esta zona. Lo que era dominante en esta zona. Ahora mismo se está buscando un elemento que unifique, porque ya el Estado latinoamericano no se puede seguir manejando como se ha manejado. Ya no puede ser. Bien. Wilfredo Alemany, gracias a ustedes los amigos de Coral. Nos vemos esta noche en Coral 8:39.